Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta clase muy especial para mí porque vamos a estar hablando de la subjetividad. Es decir, vamos a estar hablando de nosotros, de cómo nos vinculamos, cuál es nuestra relación con el mundo. Y vamos a hacer un recorrido histórico desde cómo se constituyó la subjetividad en la modernidad, esta subjetividad estatal, y plantear los parámetros de la subjetividad de mercado. Pero este año 2020 tiene una característica distinta a otros cuatrimestres, que es que estamos viviendo un momento inédito en cuanto a los modos de justamente de vincularnos, a los modos de construir los parámetros simbólicos con los cuales nos relacionamos, que tienen que ver con el espacio y el tiempo. Y la idea es entonces, a partir de este desarrollo histórico, poder ir pensando algunas coordenadas para entender un poco la actualidad que estamos viviendo. Entonces, vamos a plantear que cada época tiene su tipo subjetivo. Esto quiere decir que somos seres humanos porque somos seres de cultura. Es precisamente la cultura lo que nos diferencia de los animales. Los modos de ser, los bienes culturales de cada época, vamos a ver que son históricos. Entonces, cada época va a tener la tecnología que necesita los seres humanos para desarrollarse. Esto es importante entenderlo porque muchas veces tenemos ideas que tienen más que ver con el sentido común, como pensar que es la tecnología la que nos hace ser como somos, ¿sí? Con todo lo que fue el auge de las redes, de internet, del celular, muchas veces se pensó de esa manera. Entonces, vamos a empezar a ver cómo es la característica de la subjetividad moderna, esta subjetividad estatal. Para empezar, planteamos que en la modernidad había una meta institución que era el Estado, o sea, el Estado nucleaba una serie de instituciones que eran solidarias a él, que tenían un mismo lógica de funcionamiento. Estas instituciones, siguiendo a Foucault, son la escuela, que vamos a estudiar específicamente, el hospital, el ejército, la fábrica. Entonces, en esa época eran instituciones, vamos a decir, que tenían los muros levantados, eran instituciones, como las llama Foucault, de encierro, donde el tema era que la gente entraba y permanecía allí un tiempo determinado. Entonces, el tema de estas instituciones es que uno podría decir eran instituciones que normalizaban, eran instituciones que normatizaban. Allí, digamos, en la modernidad hay normas a cumplir, ¿sí? Pensemos también que estamos en la época del positivismo, donde se necesita de un orden, se confía en un orden para llegar a un progreso. Entonces, estas instituciones se encargan de ordenar y de normalizar a la población y crean un tipo subjetivo que es el ciudadano. Si nosotros pensamos en ese ciudadano y tomando como parámetro para graficar un poco lo que ustedes vieron en el video de tiempos modernos, vamos a ver que ahí hay un tipo subjetivo que está fusionado con la máquina. Sección 5, aumente velocidad a 4.1.
Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Lo que Tiempos Modernos viene a simbolizar es la alienación del hombre con la máquina. Esto que hablábamos al principio de cómo la cultura aliena a las personas, pero no es que la máquina lo transforma a la persona en una máquina, sino que en la época de revolución industrial se necesitaban hombres que trabajaran a la par de la máquina nueva que se había inventado. Entonces, en ese sentido, podemos pensar que también la escuela, con las características que tuvo esta escuela moderna, que tenía un espacio delimitado, que tenía unas características especiales en cuanto a la distribución de espacios, de las aulas, de los patios, de los pupitres, de las filas de pupitres uno detrás del otro, donde hablamos también de un disciplinamiento de los cuerpos. Era un instrumento necesario para la subjetividad que se necesitaba conformar en ese momento. Y fíjense en las palabras que aparecen acá ligadas a las instituciones. Encierro, confinamiento. ¿Les suena? Este Power yo les aseguro que tiene un tiempo y estas palabras no fueran puestas intencionalmente, pero es lo que quiero ir reflexionando al final de esta exposición o desarrollo histórico. Entonces, vamos a avanzar un poquito más en lo que es esta subjetividad estatal, esta subjetividad racional moderna. Estamos en un momento donde, así como hablábamos que los sujetos ingresan a las instituciones y quedan encerrados, entre comillas, ahí, estamos hablando de una época donde lo importante es la interioridad de la persona. Lo importante es esa esencia interna que es invisible a los ojos, en el sentido de que no importa la fachada, no importa el afuera, lo importante es aquello que tenemos dentro. Es la época de los diarios íntimos, es la época en la cual hay un resguardo de la propia intimidad. Tomo este ejemplo de los diarios íntimos porque es donde alguna gente se expresaba a través de ellos, donde se cerraba con un candado, se lo escondía. Y la idea era que el afuera era como algo más careta. En cambio, la verdadera interioridad la verdadera esencia estaba en la interioridad de las personas. Por eso se hablaba también de la belleza interior. Todo esto tenido de esto que venimos hablando, de que hay sujetos normales y por lo tanto si hay normales hay anormales. Las normas regían tanto en los funcionamientos de las instituciones como normas en cuanto a qué se espera de alguien. Y había instituciones tanto para los normales como para los anormales. Por eso, por ejemplo, aparecen las cárceles y los manicomios.